Seguramente todos hemos escuchado alguna vez que la empatía tiene que ver con esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? Sin embargo, si empezáramos por analizar un poco cuál es la raíz etimológica de la palabra, tiene que ver con interior y experiencia. Es decir, ya haciendo una traducción es como sentir desde adentro. Ajá. Es decir, ser capaz de poder experimentar el dolor o el sufrimiento de otra persona. Pero bueno, me parece que el significado más próximo que tenemos y más sencillo que hemos adoptado tiene que ver con esa capacidad de ponerte en los zapatos de los demás. Sin embargo, también creo que ha sido un concepto muy mal entendido, muy mal comprendido y sobre todo muy mal llevado a la práctica en muchas situaciones. En algún momento hablamos, por ejemplo, de la interpasividad, ¿no? Y cómo sentimos que tan solo con hacer un acto o llevar a cabo un acto ritual o simbólico, o con el simple hecho de expresar una opinión o ponerte de un lado o del otro, piensas que ya estás haciendo algo, o como el hecho de decir, siento mucho lo que te pase, o lo que te pasa, perdón, o siento tu dolor, o cosas por el estilo. Y por otro lado, que me parece que es algo que todavía se ve más ya en la vida cotidiana, en la práctica, que tiene que ver con esa sensación o esa necesidad de resolver lo que le pasa a la otra persona. Dar una palabra de alivio. Mm, no Mm, tanto así, sino con el hecho de responsabilizarse, no solamente de los problemas de los demás, sino de las emociones de los demás, que pasa sobre todo, por ejemplo, en las familias, en las parejas, personas ok. que de alguna manera han construido una identidad en torno al servicio, Mm, al cuidar, al servir, al proteger. ok. Ajá, entonces, bueno, no sé, ustedes qué opinan, cómo conciben la empatía, de alguna manera, qué han podido observar de cómo la gente entiende este concepto, cómo lo lleva a cabo y, en todo caso, ustedes cómo lo experimentan en el día a día. A mi definición, igual, ¿no? La empatía, concuerdo contigo y creo que es la frase más común que, por lo menos en mi entorno, conozco, que es la Mm, de ponerte en los zapatos de la otra persona. Aunque comúnmente también pienso que se le da una connotación negativa a la palabra empatía y que solamente cuando te pones en los zapatos de la otra persona es porque está pasando por un momento difícil o una situación en donde posiblemente esté fuera de control, ¿no? ok, Pero también considero que la empatía no solamente va encaminada a esa parte, sino también va encaminada a aspectos de la vida que le podremos dar una palabra positivos, ¿no? Y pienso que de cierta forma con el paso del tiempo se ha malversado justamente esta parte de esta palabra y ujú. se le ha dado nada más la pura connotación negativa. Y muchas de las veces lo que decías, Ok, negativa te refieres al a sentir o experimentar el dolor de alguien más, pero, bueno, el dolor o el sufrimiento, el dolor, no sufrimiento, tanto ajá. la emoción o la Sí, felicidad, si a le eso te tuviésemos que dar refieres. una palabra, ¿no? Como Ok, negativo. Entonces, mm, digo, no quiere decir que esté mal, digo, porque está bien, es parte y considero que es algo, eh, si le pudiéramos dar otra palabra en términos coloquiales, humano, ¿no? Como lo decimos, algo que a lo mejor yo tengo y sé que puedo apoyar en ello, incluso hay veces que hasta con la simple presencia, ¿no? Si tuviéramos que hablar en ese sentido. ok. Mm, bueno, basándome en la etimología de la palabra, para mí me resulta un tanto tonto el decir que existe la empatía, porque para empezar, nunca voy a sentir lo que tú estás sintiendo. Por mucho que se asemeje la experiencia o la historia, al final percibimos de diferente forma. Y creo que a lo que tú
decías, se ha malversado esta parte donde nos adueñamos de la Ujú. emoción o de la experiencia como si fuera nuestra. Porque suelo ver mucho cuando alguien platica, perdí a mis abuelitos, y etcétera. Y de repente dice, ay, yo también, ay, pobrecito. Y entonces nos adueñamos de esa emoción o de esa sensación y pensamos que es empatía. Pero si hablamos de que estamos sintiendo lo mismo, Bien, bueno, no le, considero no que le encuentro Creo esa... que, hay bueno, creo ciertos que ahí hay como un escenarios. sesgo Ajá, hay ciertos conceptual, un escenarios. sesgo conceptual, porque para empezar en ningún lado dice que la empatía precisamente tenga que ver con sentir exactamente lo que siente la otra persona, o sea, en ningún lado dice eso. Solo es Más bien es comprender, como el ¿no? hecho de mostrarte disponible o de mostrarte compasivo con la otra persona, es como decir... Aquí estoy. Bueno, y qué bueno que lo dices también, porque mira, si partiéramos de esta definición tal cual de ponerte en los zapatos de los demás, ya lo hemos visto incluso hasta en forma de cliché, de ya muy trillado, ¿no? El hecho de decir, es que no puedes ponerte en los zapatos de los demás porque, para empezar, a lo mejor ese zapato te queda chico o te queda grande, ¿no? O sea, sí. O como cuando alguien dice, siento tu dolor, que, bueno, por lo menos nosotros sabemos cuando estudias, no sé, psicología, tanatología, pues que es algo que no deberías decir. ¿Por qué? Porque generalmente no es bien recibido. Aunque, claro, tiene una buena intención, no es bien recibido porque lo primero que aparece en la otra persona es como, Aunque se ¿y tú cómo tenga, vas a sentir mi dolor? Si no aun- era tu papá, si no era tu abuelito, aunque si se no era tenga tu la perro, experiencia no de lo que, importa. del hecho que está sucediendo. Es Claro, que va entonces lo en que ese voy Ajá, sentido, porque sí, tiene que ver con una percepción. bien. ajá, pero entonces sí considero que, bueno, para mí no es una tontería, digamos, porque en ningún lado dice que tendría que ser así, forzosamente. A lo mejor en donde sí le doy un poco de entrada a eso, pero yo lo problematizaría un poco y que tiene que ver con algo que dijiste tú, que es algo muy humano. Ujú. Bueno, ya hemos hablado que definir Sí, algo como humano es puede muy tener bien. connotaciones positivas o negativas, porque Ujú. puede ser tanto la compasión o la empatía, como puede ser la destrucción, la violencia y todo lo Expresión. que tenga que ver con expresiones humanas. Pero a mí me gustaría preguntarles, ¿será que la empatía tiene que ver con algo intrínseco de la naturaleza humana, por decirlo de alguna manera? ¿Será que eso se dio de manera natural o más bien fue una habilidad, una herramienta que fue desarrollando el humano conforme fue pasando el tiempo? Si volteamos a ver por la parte instintiva de supervivencia, Ajá, yo siento que es adquirida a través del tiempo. ok. No es algo que nazca y que lo tengamos de manera natural. Actualmente, y digo, de unos cuantos miles de años para Ujú, acá, tenemos casi todo a disposición, ¿no? No nos podemos comparar con aquellos primeros seres humanos que tenían que luchar por sobrevivir, que salían a cazar, que tenían que vivir en cavernas y demás, ¿no? ujú. Entonces, al tener ya todo esto a la mano, nos hace olvidar ciertas partes, o más bien darlas por hecho como que ya las tenemos seguras y empezamos a desarrollar esa parte de los constructos sociales, que es lo que nos ayuda a tener una sociedad en equilibrio. Ok, a eso quería llegar, pero ¿quieres comentarlo? Sí. O sea, sí, el punto aquí no es adentrarnos tanto a la historia de la humanidad y ver cómo se fueron formando las cosas, pero me parece que sí era importante llegar a eso, porque vamos a ver que en realidad la empatía, esta capacidad de experimentar el dolor de los demás, esta capacidad de ser amables, de ser compasivos, tiene muchas ventajas y que precisamente gracias a esas herramientas, a esos valores, a esos principios que se desarrollaron en algún momento, es que hoy estamos aquí. Es decir, que seguimos vivos. En
la tarde agarramos unos gatitos que tuvo la gata. ¿Ah, sí? Ajá, agarramos 3 gatitos. Y pues ya se llevaron a los gatitos. De rato regresó la gata y la gata estaba buscándolos. Pobrecilla. Y chillaba, los llamaba. Obviamente, bueno, no sé si chillaba porque pues no hallaba, pero llamaba a sus gatitos y estuvo buscándolos por mucho rato. Entonces yo me preguntaba si la gata llegaba a sentir tristeza o qué sentía. Probablemente no sé, tal vez no sentía nada o no sé, Ujú. pero tiene que ver más con una construcción social. Esta parte de el dar una interpretación a los sucesos. Porque yo pude haber visualizado una escena triste, Ujú. pero probablemente pues no era así. Pero cuando tenía los gatitos no tenía ese comportamiento, entonces pues, sí fue producto de. Tiene que ver más con el instinto, ¿no? De Pero proteger. probablemente, ajá, pero entonces si tiene ese instinto de protección, estamos hablando que está intrínseco en la naturaleza de cualquier ser vivo. Se fue de alguna manera como descubriendo. Sí, Sí, en sentido. porque, mire, vamos a pensarlo así, de manera muy rápida, ¿sí? Bueno, les voy a poner un ejemplo que es un poco clásico, pero creo que lo explica muy bien, que tiene que ver con, en este caso, con los animales, ¿no? Los gatos y todos los animales. Los gatitos. Bueno, no sé si ustedes sabían que el perro es descendiente directo del lobo salvaje, ¿sí? Es más, se sabe que hoy en día siguen compartiendo el 99,9% del genoma de un lobo salvaje. Imagínense, 99%. El otro tanto domesticado. Bueno, así rápidamente, ¿qué pasó? Cuando se empezaron a formar los primeros poblados de humanos, ¿sí? Pues obviamente compartían espacios con animales salvajes. Entonces, los lobos, que son animales muy solitarios y que son animales muy impredecibles, bajaban de vez en cuando al poblado para ver si podían conseguir alimento. Pero obviamente eran agresivos y la gente no los quería y los ahuyentaba. Pero de vez en cuando aparecía un lobo con aparentemente otras características, es decir, menos impredecible, un poco más amigable y demás. Entonces lo que hacía la gente era darle de comer. Y de alguna manera esos lobos empezaron a tener descendientes y cada vez había más lobos amigables, por así decirlo. Entonces, ¿cuál era la gran diferencia? Que los lobos salvajes, los que eran impredecibles, no comían, mientras que los otros lobos sí comían. Entonces, fue así como nació el perro. Y hoy en día no existe un animal más amigable que el perro. Y, curiosamente, el lobo ha luchado contra la extinción desde hace miles de años y los perros abundan en millones. Hay creo que 900 millones de perros en el mundo. Las ciudades están infestadas de perros, ¿no? ¿Por qué? Porque los perros son amigables. Todo el mundo quiere a los perros. En su gran mayoría son dóciles, ¿no? Entonces, ese es un gran ejemplo de una evolución adaptativa y de cómo la amabilidad, en este caso, puede traer muchos beneficios. Lo mismo pasó con el hombre, el Homo sapiens, que colaboraban entre sí, mientras que los neandertales, por ejemplo, sí, claro, tenían sus propios principios, tenían rituales, incluso enterraban a sus muertos, pero si se encontraban con otro grupo de neandertales, pues se agarraban, bueno, se rascaban en una lucha y se mataban, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día
los que existimos somos los descendientes de los Homo sapiens Y unos y cuantos. no de los neandertales. Y muchos tantos de los dentales. Entonces, bueno, ¿qué es a lo que quiero llegar con estos dos ejemplos? Que en algún momento el ser humano, y no solo el ser humano, sino muchos animales fueron adoptando esta adaptación evolutiva y se dieron cuenta de que tenía una gran ventaja. El hecho de ser amigable o el hecho de ser empático con el otro tenía una gran ventaja. Porque entonces nos permitió cooperar entre sí y prosperar en muchos sentidos hasta llegar digamos, a la actualidad. Pero bueno, a mí ya me generó duda Ajá. y me queda claro que realmente pues todo podría ser aprendido. Sí, en Pero ese caso estamos entonces, hablando de algo pero si quitamos o comparamos aprendido. con esta parte a lo que podríamos llamar si somos Dios, somos parte de Dios o del todo, no tendríamos por qué aprender nada. Bueno, es que no es que se haya aprendido, más bien de alguna manera Porque ya como es que algo se que descubrió, se reconoció. entonces ya es algo, Porque no es que el lobo lo hiciera con esa intención, pero sino entonces ya es simplemente... algo intrínseco. Bien, es que el proceso evolutivo no es como que de la noche a la mañana. Tiene que pasar, o tuvieron que pasar muchos miles Ajá, de años, millones de años para pero poder llegar. entonces estamos de acuerdo que no es algo ajeno a nosotros. Bueno, es que si partimos desde la perspectiva de la conciencia, Sí. no, o sea, Porque pues al final hablamos de esta parte del ser humano, pero pues ya es algo que viene en nuestra naturaleza como seres. Que lo desarrollemos o no lo desarrollemos ya es distinto. Que se quiera. Porque hay veces que no soy nada empático y hay veces que soy la persona más empática del mundo. Entonces, Bueno, pero es y que que tiene también, que ver con esta parte que menciona Abraham, como la parte en la que nos desenvolvemos el entorno socialmente social. y que puede ser ya sea por conveniencia o por convivir. Bien, justo yo creo que esa es una palabra interesante, conveniencia. Porque por conveniencia se puede ser amable, por conveniencia se puede tener valores, por conveniencia puede ser dadivoso, ¿no? Por conveniencia puedes ir y aportar algo a alguien que lo necesita y de acá de este lado poniendo el celular y acá apoyando con esta mano. Entonces, que el hecho de que sea por conveniencia, en algún punto no quiere bueno, decir que no no. sea genuino o que no se sienta, porque yo entiendo por conveniencia es como que realmente tiene muchas ventajas ser Ujú. empático para ti y para mí. O sea, tanto te puedes sentir mejor tú como me puedo sentir mejor yo. Voy a generar escenarios o contextos más saludables, más propositivos, más amigables, más relajados. Entonces a lo Pero que sí, a lo que dices, sí, si lo vemos desde esa perspectiva, en sí, porque realidad no hay nada, sería antinatural no ser empático. no hay nada que no sea ya intrínseco, digamos, todo Porque yo por algún momento forma parte ya de cuando nosotros. comenzamos yo pensaba y dije, yo no me considero empático, entonces sí, en base a lo que están diciendo. Pero ya con todo lo que se dijo, Concuerdo, me parece que sería antinatural no ser empático. concuerdo desde tu punto de vista y lo hablábamos anteriormente con la parte de ayudar, ¿no? No es algo como que a todo el mundo nos gusta ayudar y es algo natural y es algo genuino que sin importar qué, lo das y lo tenemos. Pudiera ser por ahí, pero si nos vamos a la parte evolutiva y si nos vamos a la parte biológica, yo siento que no es algo que tengamos como... Yo, bueno, tomando en cuenta eso que dices, me parece que se ha malversado en esta parte donde el contexto nos lleva a la supervivencia. Porque yo, como ser humano, si mi contexto social, económico no acompaña,
Entonces voy a buscar pues, sacar ventaja lo más posible para favorecerme, pero no porque no sea empático, sino porque estoy sobreviviendo. ¿ok? Y si tengo familia, entonces no quita que pueda sentir lo que está sintiendo mi vecino o mi compañero, pero primero están los míos. Pero tiene que ver con la supervivencia. Ok. Y que hablábamos anteriormente, cuando está la muerte de por medio, pareciera que todas estas máscaras, todas estas barreras se eliminan. ¿Qué pasa cuando hay una catástrofe natural o terremotos? Por naturaleza, todo el mundo es empático, todo el mundo es solidario y se olvida todo lo demás. Se olvida si tienes que trabajar, si tienes deudas, si incluso no llevas de comer ese día a tus familiares. Se olvida la supervivencia. Ujú. Entonces, si hablamos de supervivencia, me parece que la mejor estrategia que ha existido en este caso tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la amabilidad, precisamente. Y ya lo hablamos en algún momento en este aspecto de la biología genética y todo eso, ¿no? De cómo, lejos de lo que pensaba Darwin en su momento, de que había una lucha constante entre especies, la supervivencia del más fuerte, hay una cooperación constante. ¿Y por qué cómo podemos corroborar o demostrar que ha sido la mejor estrategia evolutiva? Porque incluso lo podemos ver tanto en los animales como en los humanos. ¿Qué pasa si alguien intenta imponerse por la fuerza? En cualquier grupo, ya sea de animales o de humanos, ¿qué pasa cuando alguien intenta sobreponerse por la fuerza, imponerse por la fuerza? Boicot. Que va a haber coaliciones. Es decir, a nadie le gusta que le impongan. Entonces, si tú llegas y dices, ¿saben qué? De ahora en adelante las cosas van a ser como yo digo, van a hacer esto cuando yo diga, ajá. Entonces se van a crear coaliciones y de alguna manera van a buscar la manera de derrocarte y te van a expulsar del grupo. Lo mismo pasa con los animales salvajes en el caso de los monos, ¿no? De los gorilas. Eso es lo que pasa. Y un gorila que es expulsado de su grupo es la muerte. Es la muerte. Y curiosamente, esos no dejan descendencia. Los que sí han dejado descendencia tienen que ver con los que de alguna manera sí cooperan con lo otro. Porque lo vemos, por Por eso en las ejemplo, antiguas sociedades el exilio lo consideraban el peor castigo que se pudiera dar. Porque implicaba morir y no Es dejar muy descendencia. vulnerable y estar vulnerable al mundo exterior. ajá, Ahí concuerdo con ello. y que, bueno, el que se descubra algo no significa que no existía o que no era parte de nosotros. ¿Mm? Como por ejemplo, si de pronto mañana descubro que puedo dar un mortal, pues no significa que no fuese parte de mí, porque ya venía intrínseco en mí. Entonces, obviamente se le dio ese concepto, pero como dice Abraham, la mejor forma de sobrevivir en las antiguas civilizaciones era cooperando, porque una sola persona no podía matar a un mamut. Trabajo en Entonces, equipo, ¿no? trabajo en equipo. Ya después lo llamaron empatía porque pues todos tenían hambre. Bueno, es que depende del contexto y demás donde se maneje la palabra empatía, pero sí, o sea, sí va de esa parte, sí va por esa parte, lo entiendo. Ok, ya para ir cerrando. Si no se está siendo empático, ¿qué se está haciendo? Digamos, si tú no eres empático, amable o compasivo, ¿qué estás haciendo entonces? Sí, si no aporta, no estorbes. ¿Cuál sería la contraparte de alguna manera? Mm, Creo que la diferencia es la acción, actuar o no actuar. Ok, no actuar, digamos, por ejemplo, un sinónimo, apatía. ¿Sabían ustedes que la apatía está considerada como una expresión de violencia, quizás dentro de las más bajas? No. La indiferencia vista desde un punto de vista negativo, digamos,
¿Qué tiene que ver con, puede ser un sinónimo de empatía también? La agresividad, tal cual. Entonces, si no estás siendo empático, si no estás siendo compasivo, si no estamos siendo amigables o amables, estamos siendo agresivos. Es decir, que incluso hasta el hecho de yo llegar y no saludarte es un acto de agresividad. Bueno, que también hemos platicado de ello y también depende de cómo lo interprete la otra persona. Va a depender de cómo te sientas. Pero digo, sería darle vueltas Ah, ok, sí, al pero tema. no quita que sea un acto, ¿no? Un Ajá. hecho. Y tiene que ¿Y ver. qué es lo que estás haciendo? Generando entornos desfavorables, generando entornos negativos, generando entornos hacia tu persona. agresivos, violentos hacia ti y hacia los demás. Entonces, realmente no hay persona que necesite más ayuda que una persona agresiva. Porque de alguna manera lo que está gritando es eso. Entonces me parece que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, a lo mejor tendríamos que empezar a ser un poco más empáticos precisamente con esas personas que son agresivas o violentas. Y no que signifique tolerar. Pero miren, nada más para cerrar, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido a una persona, no sé, la de la tienda de la esquina o de la tortillería, no sé, que No, dices, es que esa señora está amargada. ok. Ajá. Entonces, todo el mundo la cataloga ya como amargada, como enojona, y siempre que vas te trata mal. Pero Y sigue vas siendo. una vez, te trata mal, todo, vas porque tienes que ir, porque es la que te queda más cerca, porque no hay otra tortillería, no sé. Pero llega un punto en donde tú te apropias de eso y te identificas con eso y te lo tomas personal. Y entonces dices, no, pero ¿cómo es posible que esta persona me va a tratar así? Si yo le estoy pagando, no le estoy pidiendo nada regalado Ya y le me voy va a a hablar ver, mal. me la va a pagar. Bueno, fíjense, aquí hay algo revelador. Es decir, Ok. si tú no eres amable, si tú no estás siendo amable, si no estás siendo empático, lo que vas a hacer es empezar a generar emociones negativas en los demás Ok. y que en algún momento se va a convertir eh, en resentimiento, en sentimiento de venganza, en violencia o en otras cosas. Es decir, que alguien en algún momento va a generar algo negativo contra ti, de quererte hacer algo, de quererte hacer daño, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría o qué pasa? Porque creo que a todos nos ha sucedido cuando de repente logras escuchar la historia que hay detrás de esa señora a la que consideramos amargada. Y cuando te das cuenta de, a lo mejor, de todo lo que ha vivido, de todo por lo que ha pasado, como que empiezas a verla con otros ojos. Es decir, dejas de tomarte personal eso que estaba sucediendo. ¿No les ha pasado? Con ojos de Y te amor. enamoras de la señora de No, y que confianza. dices, sí, y hasta te sientes culpable incluso, ¿no? De haber pensado o haber dicho cosas de ella. Ok, sí me ha pasado. A todos nos ha pasado, Sí me ha pasado. a todos nos ha pasado. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos pruebas muy contundentes del poder que tiene la empatía, la amabilidad, la compasión, Compasión. y que independientemente de si es intrínseco de la naturaleza humana, o si es un constructo social, o si es una tontería, o lo que sea que podamos considerar porque es válido, me parece que siempre, siempre, siempre habría que ser amables, habría que ser empáticos, habría que ser compasivos, y va a Entonces, ser un ganar-ganar. Van a Y estar que, bien los demás viéndolo y desde voy a este estar lado, bien entonces yo. la empatía sí parte de los valores familiares. ajá, que tiene que ver como lo hemos visto con los niños. Ujú, Cuando llega un niño, normalmente lo que hacen es hacer como que están en desacuerdo con todo, ¿no? ujú, Pareciera que están frustrados, molestos o ok. quieren llamar la atención, etcétera. Cuando llega un niño atraviesa a un hermano, algo así. No, en el curso, por Ah, ejemplo, en la ok. escuela, ¿no? Entonces llega el niño y normalmente lo que uno hace como por normalidad es corregirlo o presta atención, no estés hablando, etcétera. Pero no hay empatía ahí porque De parte del maestro hacia ajá, el niño. porque lo empático sería saber
o incluso nada más preguntarnos por qué hoy viene diferente, qué le estará pasando algo, no habrá comido, etcétera. Yo me he puesto a observar ese comportamiento, pero específicamente en los niños, no de nosotros Sí. como maestros hacia ellos, sino más bien la relación que tienen entre los niños. Y he visto situaciones en las que X niño de repente se llega a sentir triste o sucedió algo en las actividades que estábamos haciendo y de repente se llegó a sentir vulnerable. Y algo que noté es que todos los niños o todos los que están a su alrededor responden y corren como que al Ayudarlo, a auxilio, a impulsarlo. ayudarlo. Entonces es algo, ahí sí, en esa parte estoy muy de acuerdo Ujú. en que es algo que tenemos, Ok, algo que es genuino y que es puro. va, ya nada más me gustaría agregar un ejemplo más, también como para hacer énfasis en ese aspecto de que ser empático no quiere decir responsabilizarte de los problemas o de las emociones de los demás, porque también es muy común y me parece que tampoco habría que caer en eso. Ujú. Imagina que tú vas al centro comercial y un viejito, una viejita, como solemos decir, Una abuelita. sí, un abuelito, sale con una caja de leche, Un mayor de edad, ¿no? ¿sí? Y te dice, y le preguntas, ¿a dónde va? ¿Lo puedo ayudar? Un anciano. Ah, pues voy a mi casa, vivo aquí a 3 cuadras. Ah, ok, pues vamos, lo acompañan. Le ayudas con la caja de leche. Y te la llevas a tu coche. Bueno, llegas a su casa, ¿qué haces con la caja de leche? ¿Te la llevas? No me ha pasado, pero... No, ¿por qué? No. Pues porque no es tuya. Ajá. ¿Sí? Llegas a su casa, ajá, aquí está su caja de leche, se la entregas otra vez. ¿Sí? Bueno, me parece que este es un ejemplo muy, no sé, muy simple, muy chusco, pero que nos ayuda un poco a entender que no es lo mismo acompañar, ayudar, que resolver. Es decir, está bien querer ayudar, está bien querer mejorar la vida de las demás personas, pero de eso a responsabilizarte de la vida de los demás o de los problemas de los demás o de las emociones de los demás es otra cosa, porque casi siempre, o yo me atrevería a decir siempre, cuando eso sucede, lo que, lo que hacemos es ponernos a nosotros en segunda Te cargas con los instancia problemas y las emociones de las y demás personas. Y dejas te de pones mal. cuidarte a ti mismo. Entonces creo que tampoco habría que caer en eso. Es decir, quieres ayudar a los demás, lo vas a hacer mejor si estás bien tú. Muy bien. Perfecto. Vale, nos vemos en el Nos próximo vemos episodio. la próxima semana. Bye, bye.